Vamos a dar inicio. En el Salmo 119, en el versículo 160, en la primera parte del versículo dice, la suma de tu palabra es verdad. En otras versiones de la Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. Esto quiere decir que a través de diferentes partes de la escritura, a través de diferentes versículos, es como podemos tener la, la verdad completa. Es como podemos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hoy voy a compartir acerca de esta historia de una mujer que estaba enferma y que Jesús la sanó. Y vamos a leer tanto lo que dice Mateo, como lo que dice Marcos y Lucas acerca de esta historia, que es muy importante. Y como leímos en el versículo anterior, la suma de la palabra es la verdad. O sea, vamos a ver el punto de vista de Mateo, de Marcos y de Lucas para poder entender bien todo y poder ser bendecidos al máximo. En Mateo 9 dice, a partir del versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora vamos a ver esta misma historia en Lucas. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y aquí ya vienen un poquito más de detalles de descripción de lo que había sucedido con ella, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te ama y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y ahora vamos a ver esta misma historia en Marcos. Marcos capítulo 5 a partir del versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él, delante de Jesús, y le dijo toda la verdad. Y él, Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Todo esto es algo, es una historia que a mí me conmueve mucho. Y vamos a detenernos un poco aquí en Marco y vamos a ir viendo poco a poco y aplicándolo a nuestras vidas. Cuando Jesús va con este hombre que le había pedido que su hija estaba agonizando, dice que le seguía una gran multitud y le apretaba. Le seguía una gran multitud. Hoy en este día, en este momento, hay multitudes de personas reunidas en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, escuchando la palabra de Dios, procurando conocer a Jesús, procurando cono conocer su voluntad. Era gente que le seguía, era gente que le apretaba. O sea, tú te puedes imaginar, va Jesús y la misma gente, la multitud, apretándole, como cuando ves un camión de transporte que va lleno de pasajeros y se van apretando unos a otros, cuando el famoso metro, ¿verdad? Y ahí iba Jesús caminando y la gente lo estaba siguiendo a él, muy cerquita de él, escuchando sus mensajes, teniendo inclusive un contacto físico con él. Dice, pero habla en particular ahora de una mujer que tenía 12 años, padecía de un problema de flujo de sangre. 12 años sufriendo. El versículo 26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y nosotros podemos en nuestra vida identificarnos de cosas en las que hemos sufrido, de cosas en las que hemos padecido, de las cosas en las que hemos luchado, donde hemos inclusive gastado nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, y nos podemos dar cuenta, como dice ahí, que nada aprovecha y que nos podemos dar cuenta que inclusive nos puede estar yendo peor. Es decir, vamos de mal en peor. Como veíamos las reuniones hace unos días, donde decía, sembráis mucho y cosechad poco. A ella le iba, tenía 12 años, 12 años continuo, procurando salir de su problema, procurando salir de su enfermedad, gastando lo que tenía, sufriendo,
y en vez de avanzar, le iba peor. En el versículo 27, cuando esta mujer, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Identifiquémonos, pensemos en la escena. Ahí va Jesús caminando en medio de la multitud, pero ves a esta mujer que escucha hablar de Jesús. El puro hecho de que tú escuches el testimonio de alguna persona, de algún amigo, de algún familiar, que te hablen algo de Jesús, puede ser la pauta, puede ser el punto de encuentro para que tu vida cambie. Esta mujer escuchó hablar de Jesús, pero no nada más escuchó hablar, sino que actuó y tuvo fe. Dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Otros más cercanos a Jesús lo apretaban de los hombros, lo apretaban de los brazos, iban con ese contacto físico. Ella no. Ella venía por detrás y dijo, con que toque solamente su manto, voy a ser salva. Aquí dice en el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella estaba plenamente convencida. Ella tenía esa fe. Ella no dudaba. Ella vio en Jesús la esperanza para que cambiara totalmente su vida. Y cuando hizo esto, y cuando vino por detrás y tocó su manto, dice que inmediatamente, en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Yo quiero explicarte lo que platicaba hace unos días con un amigo mío, que para tener una relación con Jesús, para que tu vida pueda ser cambiada y transformada, no necesitas de mucho tiempo, necesitas de un conocimiento eh, a detalles de todas las escrituras. Todo eso sirve, pero para que una persona pueda encontrar la paz, pueda encontrar la sanidad, pueda encontrar la salvación, se necesita un instante en el cual reconozcas tu situación, reconozcas tu vida, reconozcas en qué estás sufriendo, reconozcas en qué estás metido, reconozcas en qué estás atorado, que puedas reconocer en qué le estás fallando a Dios, en qué le estás fallando a tu familia, en qué le estás fallando a tus amigos, en qué le estás fallando a tu propia alma, cuáles son las cosas en las que tú estás abusando en el pecado, si llámense mentiras, llámense las drogas, llámense prostitución, llámese adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, eh, llámese que estés hundido en la codicia, en la avaricia, en un montón de cosas. Pero en el momento que puedas sentir y te puedas dar cuenta cuánto tiempo llevas así y que puedas ver en Jesús una esperanza de cambio para tu vida, el cambio puede venir de una manera inmediata. Entonces, Jesús es el mismo, dice la escritura, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También dice la escritura que nuestro Dios, que Jesucristo, no hace acepción de personas, no tiene un favoritismo, no tiene algo que diga a él sí lo voy a ayudar, a él no lo voy a ayudar, a él sí le voy a tener misericordia, a él no le voy a tener misericordia. No, él dice que su gracia es para todos, que no hace excepción de personas. Entonces, si su gracia es para todos y si no hace excepción de personas, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Tenemos que buscar el ejemplo de aquellas personas que han logrado tener buenos resultados en los cambios en sus vidas, como para ver cómo lo hicieron. Es como cuando preguntamos a alguien que ya logró algo que tú apenas quieres hacer. ¿Cómo lo hiciste para entrar a la universidad?
¿Cómo lo hiciste para sacar tu visa? ¿Cómo lo hiciste para entrar en esta empresa a trabajar? ¿Cómo lo hiciste cuando tu hija o tu hijo enfermó? ¿Cómo lo hiciste cuando te casaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? O sea, preguntas a alguien que ya lo hizo. ¿Por qué? Porque eso te puede ayudar a, a que tú logres también tu objetivo. Entonces, dice, esta mujer tenía un pensamiento, una convicción, una fe. No con que yo logre tocar su manto, seré sano. Y lo hizo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella se dio cuenta de una manera inmediata que ya su vida había cambiado. Pero no para ahí la historia, sino que en el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Tú imagínate, caminando. Ahí el tema no era ni siquiera la mujer esta que se le acercó. El tema era este. Aquí en el versículo 23, 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. 24 fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿A dónde iba Jesús? A orar por la hija de Jairo. A eso iba. Quizás eso era de lo que todo el mundo iba hablando. Todos iban a la expectativa cómo iba a llegar, cómo lo iba a salvar y cómo se iba a curar esta persona, la hija de este hombre principal de la iglesia. Pero haz de cuenta que hay dentro dentro de esta caminata ya rumbo a, a donde estaba la hija de Jairo, fue que sucedió este evento. Cuando Jesús siente el poder que sale de sí mismo, en el versículo 30, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Es como, igual, poniendo un ejemplo, imagínate que alguien va caminando, va más gente y alguien le pellizca o le da un golpe y voltea y reclama, oye, ¿quién me pegó? ¿Quién me pellizcó? ¿Quién me hizo esto? Y Jesús le pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? No le preguntó a los discípulos nada más, le preguntó a todos, a la multitud. Tuvo que haber sido algo en un tono fuerte para para que pudieran escuchar. Tuvo que haber sido una pregunta, una interrogativa fuerte, donde de repente se para y dice, hey, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces, cuando él pregunta, imaginémonos que hubo una gran quietud. Entonces sus discípulos le contestan lo siguiente. En otro de los evangelios que leímos dice que Pedro fue el que le preguntó y junto con los discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta? O sea, es mucha la gente que te está apretando. Y tú nos preguntas, ¿quién me ha tocado? Como si le estuvieran diciendo, tu pregunta no tiene sentido. ¿Quién te está tocando? Pues muchos, pero él dice, miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Imagínate, Jesús se para, les pregunta a todos, como quien dice, ignora los comentarios de Pedro, ignora los comentarios de sus discípulos, no dice, sí es cierto, pues son mucha la gente que me viene aquí apretando, ¿verdad? No, él miraba
alrededor para ver quién había hecho esto. Imagínate, voltea, fuiste tú, viendo ahí entre la multitud, hasta que en el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Vamos a regresarnos a ver este en Lucas 47 o 8:47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Por eso les compartía el primer versículo, la suma de tu palabra es la verdad, porque es la más completa que podamos entender más el detalle del detalle y nos puede ayudar a, a identificarnos de una mejor forma y de una mejor manera. Cuando Jesús estaba volteando, viendo, preguntando quién lo había tocado, dice que esta mujer vio que no había quedado oculta. O sea, no se pudo esconder. Ella viene, se postra, le dice toda la verdad delante de todo el pueblo y la respuesta de Jesús. Y él le dijo, hija, la llamó hija. Tu fe, fíjate bien las palabras que Jesús le contestó. Tu fe te ha hecho salva. Es verdad, el poder salió de mí. Es verdad, yo te sané, pero yo te estoy dando la salvación. Y te digo una cosa, ve en paz y queda sana de tu azote. En ese momento, en ese instante, la vida de esta persona cambió. Tenemos a lo menos más de un año compartiendo la palabra, compartiendo el evangelio, compartiendo acerca de que los hombres y mujeres, grandes y pequeños, si queremos entrar al cielo, si queremos ser aceptados por Dios, necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Pero eso no es todo el evangelio. Jesús dijo, arrepentíos y creed. Hay personas que nada más quieren creer y no se arrepienten, no va a pasar nada en sus vidas porque no están obedeciendo todo lo que el Señor pidió. Pero hay personas que sí se arrepienten, que sí le piden perdón al Señor, que sí le piden perdón a Jesús, que sí realmente no les gusta lo que están haciendo, pero realmente no llegan a tener esa fe, no creen que sus pecados puedan ser perdonados. No lo creen, no creen en ese cambio que puede haber en ellos. Y esta mujer creyó, esta mujer tuvo fe. Cuando ella, después de que él pregunta, ¿quién me ha tocado? Después de que él mira alrededor para ver quién había hecho esto, después de que ignoró la respuesta humana que le dieron sus discípulos, la multitud te aprieta y tú preguntas quién me ha tocado. Y no, pues es que de mí salió poder, ¿no? No es cualquier cosa, no es cualquier persona. Muchos son los llamados,
pocos son los escogidos, porque alguien me tocó, pero de una forma diferente, de una forma distinta. Alguien se acercó a mí con muchísima fe. Y ahí estaba Jesús buscando alrededor. Y como veíamos ahorita en el otro evangelio, cuando la mujer se dio cuenta que no pudo quedar oculta, yo me imagino que llegó al Señor y se le quedó viendo los ojos, como diciendo, tú fuiste. Cuando ya quedó en descubierto, temiendo, dice, y temblando. Te puedes imaginar, literalmente estaba temblando. El estado emocional de esta persona, el gozo, la alegría, pero al mismo tiempo saber que estaba siendo llamada por Jesús, de ese del que él había, de esa persona que ella dice que cuando yo hablar de Jesús le surgió esa gran esperanza. Ahora Jesús estaba muy cerca de ella, la estaba buscando y le estaba diciendo, quiero que se pare aquí delante de mí la persona que me tocó. Cuando ella ya quedó al descubierto, se postró y le dijo, dice ahí, toda la verdad. La respuesta de Jesús no fue mandarla a hacer una penitencia, no fue mandarla a darle un castigo, no fue darle un mensaje de condenación, fue reforzar lo que en ella había, una fe. Y Jesús no se equivoca en sus palabras. Había ocasiones cuando lo estaban crucificando que le decían, no dices nada, no contestas nada, y boca cerrada, no decía nada. No hablaba ni de más, no hablaba de menos. Jesús hablaba lo preciso, lo justo, lo necesario. Y al ver esta escena, al ver este acontecimiento, al ver la fe de esta mujer, lo único que le dijo Jesús, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. La salvación es por gracia. La salvación no es por obras, pero la fe es algo que el Señor nos pide y lo vamos a ver más adelante para que se pueda concretar lo que es el perdón de los pecados. Y dice, tu fe te ha hecho salva, eso que hiciste estuvo correcto, eso que hiciste de confiar en mí, que con solamente tocaras el borde sería salva, te sanas, te salva tu alma. Y yo te digo una cosa, ve en paz. Y esa es una de las principales evidencias, eso es uno de los principales indicadores de que una persona ha encontrado el perdón de Dios. Dice, ve en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que te da una tranquilidad, una serenidad de que ya no debes nada, de que ya Jesús te perdonó. Esa es la paz que le estaba diciendo, ve en paz y queda sana de tu azote. En Gálatas capítulo 4 versículo 9 en la primera parte, Pablo le dice a los de Gálatas, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, Pablo está diciendo, a ver, si ustedes ya conocieron a Dios, ¿por qué quieren volverse a esclavizar? Y aquí le puedes poner, dependiendo tu situación, suponer que tú hayas sido una persona que abusaras o que practicaras el adulterio. Si ya conociste a Dios, ¿por qué te quieres volver a esclavizar al pecado? Pero cuando dice más ahora conociendo a Dios, hace como una reflexión y no que esté equivocado que tú puedas conocer a Dios, sino dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Porque cuando esta mujer se acercó a Jesús,
Ella oyó hablar de Jesús. Ella escuchó lo que Jesús estaba haciendo. Ella tuvo fe en acercarse. Pero el mensaje impactante aquí es que ahora Jesús quería conocer a esa persona. Y es como decir, a ver, ¿quién me ha tocado? ¿Quién se ha acercado con tanta fe a mí? Más bien siendo conocidos por Dios. Si Pablo le estuviera compartiendo a esa mujer, le diría, ahora que tú ya conoces a Dios, o más bien que Él te conoció a ti cuando volteó a verte, cuando te interrogó, cuando tuvo ese diálogo contigo, cuando te dijo, ve en paz, cuando te dijo, queda sana de tu azote. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, una vida que empieza desde ahorita y que nunca terminará. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y yo hice esta anotación. En el reino de los cielos solo van a vivir los conocidos de Dios. Haz de cuenta que, por ejemplo, imagínate tú, esta persona, esta mujer que estaba enferma, con la que Jesús platicó, ella en ese momento conoció a Jesús y cuando ella muere y cuando está delante de él, ya se conoce. Es como decir, yo a ti te conozco. Te conocí en la multitud. Te conocí cuando tuviste mucha fe. Te conocí cuando creíste en mí. Y así puede decir de cada uno de nosotros, hola, por fin nos vemos cara a cara. Yo a ti te conozco. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estabas hundido en tus problemas, en tus dificultades, en tu pecado? Cuando todo estaba de cabeza en tu vida, cuando ya no querías ni siquiera vivir, que te querías quitar hasta la vida. ¿Te acuerdas que te hablaron de mí? ¿Te acuerdas que vino una paz a tu vida? ¿Te acuerdas que tuviste fe, que pediste perdón de tus pecados? Venid benditos de mi Padre, conocidos de Dios. Esta es la vida eterna, que puedas conocer a Dios, que puedas conocer a Jesús y que puedas tener la certeza de que Él ya te conoció a ti también. Ya no eres un desconocido para Él, una desconocida. En Jeremías 9:23 al 24 dice, así dijo Jehová. Y esto es muy importante porque aquí dice la escritura, no está diciendo así digo yo Jeremías, o así dice Pablo, o así dice Pedro, no, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, es bueno aprender, es bueno los estudios bíblicos, es bueno conocer la Biblia, es bueno conocer muchas cosas, pero no te sientas muy alegre, no te sientas como, hombre, me gozo en mí mismo por toda la sabiduría que tengo. No hagas eso, dice Dios. Ni en su valentía se alabe el valiente. Una vez eres bien valiente, eres bien entrón, no le tienes miedo a nada. Pues no te goces con eso. Ni el rico se alaba en sus riquezas. Oye, tienes mucha lana, tienes mucho dinero, casas, propiedades, oro, joyas, pesos, dólares, bueno, de todo. Tienes muchas riquezas. Está bien, pero no te alabes, no digas, "Ah, qué tremendo, yo tengo todo esto, ¿verdad?" Y lo está diciendo Dios. Y en el 24 dice, pero alabes en esto el que hubiera de alabarse. En esto sí es permitido que te alabes. Dice, en entenderme y en conocerme. Son dos cosas. Entiende a Dios, entendamos a Dios y conozcamos a Dios. Si eso sucede, no es lo mismo que digas, conozco la palabra, conozco los versículos, conozco la Biblia, a que digas, conozco más el amor de Dios, conozco más la severidad de Dios, conozco más el carácter de Dios, conozco su misericordia, conozco su bondad, conozco su poder, conozco y entiendo lo que Dios quiere, en entenderme y conocerme. ¿Y qué cosas principalmente quiero que te goces, que te alabes, que te sientas bien, que le sigas por ese camino? Dice, número uno, que yo soy Jehová, que hago misericordia,
O sea, que sepas, que conozcas que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cómo no va a ser misericordioso? Una mujer sufriendo 12 años, gastó todo lo que tenía, lo que cuesta ganarse el dinero, pues los que trabajamos sabemos que cuesta mucho, y luego que lo gastes, y luego que en vez de mejorar te vaya peor. Bueno, pero ahí está el Dios de misericordia, teniendo compasión de la gente, pero también que es un Dios de juicio y de justicia en la tierra. Dice, porque la misericordia, el juicio y la justicia, porque estas cosas quiero, dice Dios. Eso es lo que nos debemos de enfocar, en poderlo entender y poderlo conocer cada día más. Mateo 7:23, cuando sean reunidos delante de él todas las naciones, dice, entonces les declararé a un grupo de personas, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca. El contexto de ese versículo es que se ponían delante de él y le decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, hicimos muchas cosas. Y él dice, yo les voy a declarar, nunca, jamás te conocí. Ahí andabas muy cerquita. Es más, alguien le puede decir, acuérdate, Señor, yo te apretaba, yo iba ahí, era el que estaba a un ladito de Pedro, ahí entre Pedro y tú, yo era el que te empujaba. No te conozco. Conozco a una mujer que se acercó y tocó el manto. Conozco a una mujer que me contó toda la verdad, que lo dijo delante de todos, que no le dio pena y que tuvo una fe increíble en mí. Pero a ti no te conozco. Lo único que sé de ti, porque conozco todo, hasta los pensamientos, las intenciones y las acciones de cada persona, lo que sí te puedo decir es que apártate de mí y que tú siempre has sido un hacedor de maldad. Es un tipo de personas que se van a llevar la sorpresa que Jesús va a decir, yo a ti no te conozco. Y si somos honestos, tú también pudieras decir, la verdad es que yo tampoco he conocido al Señor. Si Él, a esas personas que dicen, nunca os conocí, esas personas, si son honestas, van a decir, pues también, tampoco nosotros nunca lo conocimos. Conocimos la religión, vimos un grupo de personas en una iglesia y nos confundimos, lo tomamos como un club, pero realmente Jesús brilló por su ausencia en nuestras vidas. Nunca nos interesó. Lucas 13:25 dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, hay un tiempo en que la puerta está abierta, la oportunidad ahí está, la oportunidad de arrepentirse y de tener fe, la oportunidad de la reconciliación, la oportunidad de entrar en la vida eterna, ahí está. Pero una vez que el padre de familia se levante y cierre la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. O sea, no perteneces a este lugar. No eres de las personas que obedecieron al Evangelio. No eres de las personas que tuvo fe en mí. No sé de dónde eres. Ya la puerta ya no se abre. Ahorita está abierta, ahorita tienes una oportunidad. Pero hay un momento, dice aquí la escritura, que la puerta va a ser cerrada, como cuando en un lugar tienes una cita para X reunión y de repente se cierra la puerta y ya no entras, quedas fuera. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, no cambia. Tiene este sello, es como el reafirmar de qué se trata. Conoce al Señor a los que son suyos. Las personas que Él ya compró, que Él ya pagó por ellos, o sea, Él ya dio su vida y pagó por los pecados, ahora ya tenemos un dueño, ya soy propiedad del Señor. Dice, ¿conoce el Señor a los que son suyos? Este es el fundamento. Está firme y tiene un sello. ¿Conoce el Señor a las personas que son suyos? Número uno. Y número dos, apártese de iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí está hablando de Jesús y de las personas. Jesús ya sabe los que son suyos. Jesús ya sabe a los que compró. Jesús ya sabe a los que perdonó. Jesús ya sabe quiénes son, como aquella mujer que se acercó en un acto de fe y decía, si yo toco el manto, seré salva, seré sana. Pero a las personas, le dice Timoteo, apártense de iniquidad. ¿Quién es? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que dice, a mí ya Dios me perdonó. Ok, qué bueno, se te cree, pero apártate del pecado. Apártate de las cosas que te pueden arrastrar a volver atrás. Hebreos 11:1, una descripción de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando dice Jesús, arrepentidos y creed en el Evangelio, hay que tener fe. Dice, hay que tener una certeza de lo que se espera. Hay que tener convicción de lo que no se ve. Dios es un Dios invisible, a Dios no lo vemos. Él no está de acuerdo en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, nos habla en contra de la idolatría, de que no nos hagamos imágenes, de que no nos hagamos dioses. Él es un Dios invisible, pero que te puede dar toda la certeza de, de, de que tu vida sea cambiada y sea transformada. En el versículo 6 de ahí de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú te arrepientes de todos tus pecados, pero no tienes fe que Jesús te los perdona, pero no crees que Jesús ya pagó por cada uno de los pecados, si te hace como algo exagerado que tú digas, yo no creo que haya pagado por mis mentiras y que no tengas fe que cuando le daban de bofetadas en su boca, estaba pagando por las mentiras que tú cometiste o que yo cometí, por lo que hablé, que no de haber hablado, lo que tú hablaste, por las malas palabras que salieron de ti. Si no tenemos esa fe, que él estaba pagando en ese momento, porque él no tenía por qué ni ser menospreciado, ni ser exhibido, ni ser abofeteado, ni ser de recibir latigazos, ni tenía por qué haber recibido escupitajos, ni tenía por qué haber pasado tal forma de muerte. Pero estaba ahí para pagar por todos y cada uno de los pecados. Y dice, sin fe es imposible agradarlo a Dios. O sea, sí te puedes acercar, sí lo puedes buscar, pero si no tienes esa convicción, esa fe, no lo vas a agradar. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, esto es necesario, esto es requisito sí o sí, no es opcional, no se sustituye por nada. Cuando llenas una aplicación, te aparece ahí un asterisco y dice opcional. O sea que si quieres poner tu teléfono, lo pones, y si no lo quieres poner, no lo pones. Si quieres poner dónde vives, lo pones, y si no lo quieres poner, no lo pones. Pero hay otros que te dicen, esto no puede quedarse sin llenar. Esto es mandatorio. Bueno, es necesario que el que se acerca a Dios, vamos a ponerlo así de esta manera, es necesario que si hoy en esta mañana tú te quieres acercar a Dios, no a un grupo por Zoom, no a un grupo de personas, no a un club social, no, que te quieras acercar a Dios, es necesario la fe, que creas que le hay, que creas que ahí está Dios para escucharte, que creas que Dios ahí está de la misma forma y de la misma manera que estuvo con aquella mujer que le preguntó, ¿quién me ha tocado? Acérquese por acá, quiero platicar contigo. Que creas que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, en otras palabras, si tú te acercas, crees que le hay, que Él te puede perdonar y le pides perdón, es necesario que creas que Él te puede perdonar, te quiere perdonar y que te quede bien claro
que inclusive antes de que tú lo buscaras, Él ya había pensado en ti. Antes de que tú comenzaras a pensar en Jesús, Él ya pensó en ti. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, crea que Dios ahí está, que Jesús ahí está y que es galardonador, o sea, de los que le buscan. Jeremías 29, versículo 11, 12 y 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Tengo pensamientos de reconciliación, tengo pensamientos de perdón, tengo pensamientos de liberarte de tus opresiones, tengo pensamientos de hacerte una persona que realmente seas feliz, tengo pensamientos de regalarte la vida eterna, de regalarte el perdón y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Créelo, llénate de fe. Te está diciendo no Jeremías, no te lo estoy diciendo yo. Dice ahí, dice Jehová, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Escúchalo y ponte tu nombre. Es como si Dios te habla por tu nombre. Como si dice, Santiago, yo sé los pensamientos que tengo para ti, Santiago. Tengo pensamientos de paz y no de maldad. Tómalo para ti. Te quiere que tú seas una persona que tengas paz, que tengas perdón de Dios. Dice, porque me vas a invocar y vas a venir a mí y vas a orar a mí. ¿Y sabes qué va a suceder? Te voy a oír, te voy a escuchar, porque identifico que me estás buscando y me vas a hallar porque me vas a estar buscando de todo tu corazón. No porque te diga alguien, repíteme esta oración después de mí. Y a lo mejor estás pensando en otra cosa y repitiendo lo que otra persona dice. Realmente estás haciendo la oración de otro. No, cuando sale de tu corazón, cuando tú dices, ya Señor, hasta aquí, ya no puedo más. Es un año, son 2 años, son 10 años, 12 años, 50 años, toda la vida que he estado batallando, que he estado sufriendo, enredado por mis pecados, por mis situaciones, enfermedades, qué sé yo, ya te busco de todo corazón. Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y ojo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este versículo se parece mucho a lo que sucedió con esa mujer. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Había una multitud que le apretaba. Hoy en este día, a esta hora, en muchos lugares del mundo, hay mucha gente escuchando la palabra, distraídos, quizás medio dormidos. Pero el Señor nos promete aquí que va a mirar a aquel, así sea una sola persona, que sea pobre y humilde, o sea, que un corazón contrito y humillado, que sea pobre y humilde y que tiemble a la palabra. Acuérdate que aquella mujer, cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ella se acercó temblando y le contó todo. Y después de ese evento, le dijo, ve en paz, tu fe te ha salvado. Terminamos con este salmo, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Y fíjate, al corazón contrito, o sea, al corazón arrepentido y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Si tú ya te has dado cuenta en lo que le has fallado a Dios, ahora es muy importante que te acerques a Él creyendo que ahí está, creyendo que Él te quiere perdonar. Mira, de repente en alguna ocasión Pablo, digo, Pedro, le decía, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero el Señor, lejos de apartarse de Pedro, porque, bueno, si quieres que me aparte, pues no. No, dijo, vente, te voy a enseñar, te voy a instruir, voy a hacer de ti una persona que pueda bendecir a otros. Y encontró el perdón. Entonces, créanme que mucha gente se atora y pasa el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, porque le falta esta fe. Dios, Dios es bueno, Dios es un Dios misericordioso, y Dios es un Dios muy bondadoso. Hay un tiempo, está claro, ahorita es un tiempo de gracia, ahorita es un tiempo en el que podemos alcanzar ese perdón, esa reconciliación. Yo te pido en este momento que pienses en estas siguientes preguntas que anoté. ¿Conoces a Jesús? ¿Ya eres conocido por Él? ¿Te quieres hoy acercar a Él? ¿Lograrás hacer que hoy mire alrededor, que hoy mire entre todas las personas y te mire a ti? Y que vea que realmente estás arrepentido y que veas que realmente lo quieres conocer. ¿Le contarás tú a Jesús toda la verdad? ¿Anhelas tú hoy que Él te pueda decir una respuesta muy corta? Ve en paz, tu fe te ha salvado. ¿Crees que le hay? ¿Crees que Él te puede dar lo que le pides? ¿Estarás hoy con un corazón arrepentido, humilde, humillado? ¿Temblarás hoy a su palabra? Recuerda que Él tiene pensamientos de paz, Él tiene pensamientos de misericordia, Él tiene pensamientos de bondad para ti. Arrepentidos y creed en el Evangelio, arrepentidos y creer en Jesús. El arrepentimiento es muy importante, la fe es muy importante. Ambas cosas combinadas dan un fruto, dan un resultado, dan vida eterna. Arrepentirse nada más y no tener fe en que Jesús ya perdonó, en que ya pagó, no llegas a ninguna parte. Tener nada más fe en que Dios es bueno, misericordioso, bondadoso y no arrepentirte, no llegas a ninguna parte. Hacer las dos cosas que Él nos pide produce algo. Produce que ahora conozcas a Dios y como dijo el apóstol Pablo, o más bien que seas conocido por Él.
que cuando llegue ese día del juicio, te hable por tu nombre y te diga, ven, pásale, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a alguien, conocemos a una persona, lo ves y te da gusto. Y si pasan, entre más años hayan pasado, ¿qué hule eres o te parece? No, pues yo soy, oye, qué tanto tiempo y me da gusto en verte y saludarte y todo eso. Ya se conocen. Pero si llega una persona y te dice, yo a ti te conozco, te he visto, y dices, no, 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 a lo mejor me estás confundiendo. Pues no serás hijo de fulanito, no será tu abuelito, no es fulano tu abuelito, tu tío, tu papá. Y a veces de repente, ándale, pues a veces es el que conozco. Yo conocí a tu papá, yo conocí, pero la persona dice, bueno, sí los conociste a ellos, pero yo no te conozco, ¿verdad? Y en el cielo, en la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Solamente los conocidos. Si nunca hubo un interés, si nunca buscaste a Dios, si nunca te acercaste a Él, si despreciaste el Evangelio, si dijiste, no, hombre, eso es ridículo, no hay nada que hacer. Eh, va- Estaría la persona como avergonzada. Ni tú ni yo podemos llegar con alguien a insistirle que lo conocemos y decir, sí, en serio, sí te conozco, ¿no? Ahora, un ser humano puede llegar a mentir, a lo mejor te conoce y se hace como que no te conoce, pero Dios es verdadero. O te va a decir, nunca te conocí. A lo mejor sí escuchaste de mí. A lo mejor tú sí escuchaste que yo soy Dios. Te predicaron y todo. Pero nunca tuviste fe. Nunca te acercaste confiadamente. Lo viste como un club, como una religión. Te acercaste con otras intenciones. No sé de dónde eres. No puedes entrar a este lugar. Ni tú me conoces, ni yo te conozco a ti. Pero si te ve vas a ver, eres fulanito. Recuerdo el momento exacto en el que entregaste tu vida. Recuerdo el momento exacto en el que te arrepentiste. Recuerdo en el momento exacto en que tuviste fe y que vistes que en mí estaba el perdón de pecado. Pásale. Mira, ahora ya no va a ser de oídas. Ahora me vas a ver y por toda la eternidad. La oportunidad que tenemos es muy grande. Arrepentirnos, creer en el Evangelio y entrar en la vida eterna desde ahorita.